yo creo que podríamos empezar por los... Nos hemos ido al final, vámonos a los orígenes. Vamos a empezar por los orígenes porque quizás quienes conocéis a Juan de toda la vida, evidentemente lo sabréis, pero quienes lo conozcáis menos, quizás no sepáis que Juan no es de Cádiz. Ya sí lo es, pero no lo fue en su momento. Cuéntanos, Juan, un poco tus orígenes, cómo aterrizas en esta ciudad y, sobre todo, en qué momento te pica el gusanillo de la lectura, que yo entiendo que, como a muchos de mi generación, debió de ser con algún que otro TVO, algún que otro cómic, primero, y luego me parece que con un libro bastante grueso. Bueno, gracias, Antonio, gracias. Primero, dar las gracias a la Casa Puerta por pensar que yo aquí puedo decir algo de interés, a los hermanos Serrano Cueto, a Luisa y a vosotros por estar aquí doblemente, porque estáis, pero después de haber esperado un rato fuera, entonces mi agradecimiento es doble. Ya respondiendo a la pregunta de Antonio, mis orígenes son de Vejer, mi familia es vejeriega, mis padres nacieron en Vejer, mis hermanos y yo también. La pregunta está entrelazada entre mis orígenes y la lectura, o sea que te lo voy a responder. Nos trasladamos a Valencia cuando yo tenía 13 años. Vejer era un pueblo pequeño, un pueblo agrícola. Se pensaban con mucha razón que las posibilidades para 3 niños en Vejer eran muy pocas, de desarrollo en todos los sentidos. Entonces nos trasladamos a Valencia. En Valencia la intención no era la de preparar intelectualmente a un niño que fuese a estudiar en la universidad ni nada de eso. En Valencia la experiencia era sobrevivir en un momento duro. Mi padre era carpintero. Entonces yo me tenía que incorporar al mundo del trabajo de inmediato. Porque en Vejer es curioso, yo estudiaba primaria, pero vino un profesor que por aquella fecha se había instalado el bachillerato radiofónico. No sé si os acordáis o tenéis conocimiento de aquello. Bachillerato radiofónico. ¿Por qué? Porque lo impartía un solo profesor con muchas materias, y las materias se daban a través de un magnetofón. Nos ponían el magnetofón en la clase y nosotros escuchábamos y aprendíamos, y este profesor nos aclaraba conceptos. Bueno, nos tenemos que marchar a Valencia, como decía. En Valencia termino los estudios primarios con 14 años, que era la edad mínima entonces reglada, porque los chiquillos tenían que estar en el colegio, y de inmediato me pongo a trabajar. Yo paso de aprender a montar en bicicleta en los parajes de San Miguel en Vejer a montar en bicicleta en la Gran Vía de Valencia, en la calle Colón de Valencia, donde el tráfico era tumultuoso. Para mí aquello era como si viviera en Nueva York. Y nos tuvimos que adaptar. Nos tuvimos que adaptar con una salvedad. Emocionalmente mi madre nunca se adapta a la ciudad. Añora mucho su Vejer natal y finalmente enferma de nostalgia. Es como os digo, enferma de nostalgia. Cuando llegamos a Valencia, nosotros llegamos a un piso que anteriormente había tenido un tío mío, que era el que de alguna manera tiró de nosotros para allá, y en ese piso me encuentro 2 libros. Yo en Vejer había leído, como tú antes apuntabas muy bien, Hazañas bélicas, El Capitán Trueno, El Jabato, las cosas por las que muchos de nosotros empezamos a interesarnos por la lectura. Pero cuando llegamos a Valencia me encuentro con 2 libros. Una gramática de Esperanto, mi idea de lo que era Esperanto, y un Quijote. Con 13 años empiezo a leer el Quijote y quedo maravillado del mundo que se me abre delante de mí a través de la literatura.
por aquella fecha recuerdo, leí entero el Quijote en una edición no adaptada, como hacen hoy los chicos de bachillerato. Incluso muchos de los que están en universidad, yo no sé si se están leyendo el Quijote completo o sigue necesitando adaptaciones. Bueno, pues me leo el Quijote completo. Por aquella fecha sale la colección de Radio Televisión Española de literatura y me compré varios. El primero recuerdo que era La tía Tula de Unamuno. Añadido a eso, donde estoy trabajando, hay un chico, Armando, que es primo de una prima mía, que era un lector voraz. Íbamos en el coche y él tenía sus lecturas guardadas porque eran todos libros prohibidos, todos. Neruda, Hernández, Machado, Lorca. Y él me pasa esas lecturas. Ahí me empapo de muchos poetas a los que no conocía de nada. Me empapo de algunos autores que en España era muy difícil de encontrar, al menos encontrar en sus textos íntegros. Leo a Gorki y llega un momento en que, volviendo a lo que decía antes, la enfermedad, por la nostalgia de mi madre, mi padre decide venirse de nuevo hacia acá. Claro, volver a Vejer era una torpeza increíble, allí no había salida, seguía sin haber salida. Nos quedamos en Cádiz porque en Cádiz vivían varios hermanos de mi padre. Llego a Cádiz el mismo día que cumplo 18 años, el 9 de octubre del año 72. Y pasado un mes y medio, 2 meses, no más, aparece en el diario de Cádiz un anuncio en la sección de ofertas de trabajo, que hoy ya yo creo que ni existe, porque ni existe trabajo ni creo que existen ofertas. Decía: importante librería necesita dependiente. Lo recuerdo perfectamente. Y y entonces mi hermana Isabel estaba allí delante, a mi lado, y le digo: aquí me coloco. Bueno, pues después de ese momento tan eufórico, cuando llego a la casa de publicidad que estaba haciendo la selección del personal para entrar en esa importante librería, me encuentro una cola de chavales, que eso era impresionante. Me encuentro una cola de gente que no vea, llegaba de aquí a la viña. Y entonces digo: ¿qué hago yo aquí? Bueno, iba con un primo mío, mi primo me insiste en que me quedase. Y me quedo. Paso la selección en la casa de publicidad y me dicen: la librería que necesita un dependiente es la librería Miñón, en la Plaza de Mina. Como has pasado esta primera selección, pues te vas allí, ¿no? Perdona que no emocione tanto, pero esto es una enfermedad incurable. Voy a Miñón, en Miñón me hacen otra entrevista y el día 7-8 de enero recibo una carta en casa que me dice que, bueno, me han elegido y que el 18 de enero empiezo a trabajar en la librería Miñón, ¿no? Bueno, la librería Miñón, que algunos la conocisteis, otros no, probablemente por vuestra juventud, ¿no? Gente aquí joven, y no la llegaron a conocer. En sus principios era una librería muy de vanguardia en Cádiz, muy de vanguardia. Existían las librerías con mostradores, con textos clásicos, librerías que impedían prácticamente al lector acceder a sus anaqueles porque tenían unos mostradores. Y Miñón fue la primera librería sin mostrador, la primera librería abierta, la primera librería que trae libros prohibidos. Entonces, claro, yo llego a la librería y le digo a Agustín Ollero, que era el propietario, que había leído a Neruda, a Hernández, a Machado, a Lorca, que me había leído el Quijote, que había leído a Gorki, y me dice: ya está, aquí no hay más nada que hablar, ¿no? Bien.
Entonces empieza una trayectoria en Miñón que para mí fue muy fructífera, porque por circunstancias que no vienen al caso, Agustín Ollero, a los pocos meses de yo empezar a trabajar, me deja al frente de la librería de todo por todo, excepto pagar, que lo hacía él. Yo tenía la responsabilidad de todo, ¿no? He contestado ya suficiente. Sí. Me paro ahí. Puede llegar hasta hoy. Sí, No. Bueno, si acaso digo que a los 5 años de entrar en Miñón, justo a los 5 años de entrar en Miñón, el 18 de enero del año 78, entré en el 18 de enero del año 73, el 18 de enero del 78 me marcho, porque una empresa de distribución comercial de libros de la provincia de Sevilla, que quería un comercial en la provincia de Cádiz, me ofrece mucho más dinero del que yo ganaba en Miñón. Entonces yo voy a Agustín y le digo: Agustín, gano tanto, si me das 5.000 pesetas más, me quedo, aunque salgo perdiendo con la oferta que tengo. Agustín Ollero me dijo que no. Yo me quería casar con mi novia. Y me voy a esa casa distribuidora para ganar más dinero. Efectivamente fue así. Estuve 2 años de comercial, que para mí ha sido lo más duro que he vivido en el mundo del libro, porque ser comercial de libros en un mundo donde no había libreros, eso era muy complejo, muy complicado. Y estuve 2 años. A los 2 años, el padre de Pedro Rivera, que tenía en la calle Feducci una librería, Libros Cádiz, me oferta irme con él. Yo ya tenía muchas ganas de dejar el tema del comercial, quería volver a la librería. Pepe Rivera, don José Rivera, padre de Pedro, me da la oportunidad. Estoy allí 2 años con él, y a los 2 años la librería Miñón, Agustín Ollero, de nuevo vuelve a llamarme para que regresara a su librería. Estamos en la librería Miñón, en el número 2, quiero concretar, en el número 2, que es el mismo sitio donde está hoy Manuel de Falla. Estamos allí un par de años. A los 2 años le posibilito yo, es feo decirlo, pero le posibilito yo irnos al número 13 de la Plaza de Minas, donde estaba el Círculo de Lectores, que luego se puso la librería Quentum. Allí estuve con ellos 5 años, hasta que finalmente decidí tener mis propias deudas y montar lo que hoy es la librería Miñón, la librería Manuel de Falla, donde llevamos 27 años de trabajo, creo que fructífero. Bueno, dos cosas a mí me hacen pensar que Juan hoy no solamente es librero, como veis ha sido comercial también, un gran lector. Pero digo 2 cosas que me han quedado un poco, cuando lo comentaba, un poco, me han despertado mi curiosidad, porque claro, con una madre enferma de nostalgia y con un niño que con 13 años lee El Quijote entero, ¿cómo no ibas a dedicarte a los libros y cómo no iba a gustarte la poesía? Es una cosa obvia, ¿no? Yo creo que te recuerdo, no de Miñón, del Miñón sí, yo no te recuerdo, sobre todo, o mejor dicho, te conocí, creo, aunque no, posiblemente no habláramos porque yo era un chavalillo, en Libros Cádiz. Me acuerdo perfectamente de Libros Cádiz, yo allí fui a comprar en más de una ocasión, luego ya te conocí en el Miñón pequeño, y evidentemente en el Miñón grande, y ahora en... ¿Por qué digo esto? Porque claro, los que hace pues la friolera de 30 años o por ahí, que ya frecuentamos las librerías en las que ha trabajado Juan, yo creo que los que estamos aquí, pues prácticamente todos, sabemos lo que es tener delante a un librero de verdad, porque claro, ahora las librerías, muchas de ellas no son librerías de libreros, son librerías de empresarios. Las hay a patada en todas las ciudades. Él está hablando de una época en la que en Cádiz había muchas librerías. Está hablando de Libros Cádiz, está hablando de La Marina, en fin, había una serie de librerías de libreros de verdad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que precisamente tu librería se caracteriza por eso, porque es una librería en la que hay libros selectos en el sentido de que huyes
del libro comercial y buscas el libro que te demanda un público, no te voy a decir un público elitista, pero sí un público realmente interesado en la literatura de verdad. Posiblemente tu librería sea la librería que más libros de poesía tiene, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo llegas a darte cuenta, evidentemente, que tu librería tiene que tener un reclamo para un tipo de público que hay en Cádiz, que te va a pedir un libro concreto que seguramente en una librería más comercial no se encuentra. O si se encuentra, es un libro que se puede encontrar por azar, pero tú eres de los libreros que vas buscando, que vas escarbando y eres capaz de traernos un libro. Bueno, sí, todos los que estamos aquí sabemos que a Juan últimamente ya, además, con las nuevas tecnologías le mandamos los WhatsApp, le pido los libros por WhatsApp. Juan, localízame esto. Pues es una maravilla. Él hablaba antes de un profesor que le daba clases con un magnetofón, ya ves tú, ¿no? Y hoy fíjate a lo que hemos llegado en la docencia, pues lo mismo a la hora de pedir un libro. Cuéntanos un poco cómo te planteas en un espacio pequeño, porque tu librería es una librería reducida. Hay un tipo de público en Cádiz, de lector en Cádiz, exigente, y yo tengo que cubrir esa demanda. Bueno, el aprendizaje de eso me viene de mis principios en Librería Miñón. Librería Miñón, como te acabo de decir, como os acabo de comentar, era una librería de vanguardia, era la librería de vanguardia en Cádiz. Y que en el trastero, donde muy poca gente accedía, hubiese mayoritariamente libros de poesía, lógicamente, y yo haber ya leído algunos de ellos, me posibilitan continuar con la lectura de libros poéticos y ofrecerlo a gente que entonces mostraban un interés muy alto por los temas culturales. Estamos hablando de la época del tardofranquismo. Yo empiezo en el 18 de enero del 73, Franco se muere en noviembre del 75. Ya hay una gran cantidad de libros que pueden entrar, no de manera oficial, pero que entran de esos libros prohibidos que he hablado antes, y empiezas a conocer a la gente a la que puede interesarle ese tipo de libro. Claro, yo me doy cuenta que el lector de bestseller, por lo general, no es cliente de ningún sitio. En el escaparate que lo ve, allí lo coge. O dice, me voy al Corte Inglés, que hay mucha más variedad. Bien. A partir de algunas cosas, algunas claves que voy viendo a medida que voy trabajando, veo que es más asiduo el cliente que es mejor lector. Es más fiel, claro. Que es más fiel, efectivamente. Se fideliza con el tipo de libro que nosotros tenemos, se fideliza al lector. Y Miñón, a partir de que a mí me dan las riendas del negocio, que por cierto fue muy bien, a pesar de no quererme aumentar la cantidad que yo le pedí, cuando yo empiezo a ofertar los libros que yo pensaba que eran los idóneos para crear este tipo de clientes, los hechos vienen a darme la razón. Y yo estoy los 5 primeros años en Miñón formando clientes, o sea, haciendo clientes en la librería que vienen pidiéndome esos libros que son complicados de encontrar en cualquier otro sitio. Y entonces no había internet, no había WhatsApp. Yo escuchaba en el magnetofón, y volvemos a volver al magnetofón de Miñón, a Paco Ibáñez, por ejemplo, en Olimpia de París. Y escuchaba a nuestro Serrat cantando canciones en un magnetofón que de vez en cuando se le rompía, ¿cómo se llama ¿A lo que reproduce? la petina? El hilo, no, la cinta, ¿no? La cinta se rompe. La cinta estaba rota. Entonces yo tenía que parar el magnetofón, pum, pum, coger la parte rota, darle 3 vueltas a la parte que quedaba por escuchar, y entonces de nuevo el magnetofón seguía andando. Bien. Entonces, ¿cómo encontraba yo los libros complicados? A través de una herramienta que era el ISBN. El ISBN eran 3 tomos, cada uno el doble de este que tengo en la mano. Ahí aparecían autores y títulos y materias. Entonces, a través de la búsqueda de esos volúmenes con una letra minúscula,
se localizaba el libro donde estaba y se pedía por teléfono, se pedía por carta, ya después lo pedíamos por fax. Aquello era ya la modernidad pura, por fax. Bueno, pues la formación que yo obtengo es recíproca, porque yo oferto un tipo de literatura para, como tú muy bien dices, lectores exigentes, y los lectores me enseñan a mí qué libros debo de seguir trayendo. Yo leí una vez un libro de una chica americana que monta una librería y va a un librero con mucha experiencia a decirle: oiga, ¿qué tipo de libros me recomienda que traiga a mi librería? Y le dice el librero experimentado: no te preocupes, tus clientes te van a decir qué tipo de libros vas a tener que llevar a tu librería. Bien, pues pasado el tiempo, una vez que estoy en Manuel de Falla, sigo esa misma línea, también por una cuestión muy clara, porque los lectores que van a Manuel de Falla nunca van a identificar Manuel de Falla con otro tipo de libros. Si yo allí empiezo a ponerte en el escaparate Las 50 sombras de Grey, el libro de Belén Esteban, y yo no sé qué, hoy me ha pasado un caso curioso. Nuestro amigo, no me acuerdo, Manolo Bustos, pasa por la librería, ve el escaparate y entra. El escaparate tiene libros de carnaval, un trozo del escaparate, y me dice: Juan, este no es el Juan que yo conozco. Digo: ¿por qué? Dice: porque tiene la parte de arriba del escaparate puesto con libros de carnaval. El carnaval ya ha pasado. Entonces le digo: vamos a ver, hay dos motivos. Uno, estoy esperando a los visitantes del carnaval chiquitito. Y otro, tengo postales de un amigo que estoy ayudándole a venderlos, porque además tiene un carácter benéfico, y están allí las postales. Ah, ya sabía yo que algo... Y Manolo Bustos es un provocador, también te lo digo. Te estaba pinchando. Ante todo es muy buen amigo. Sí, es muy buen amigo. Un hombre que siempre nos ha apoyado y que le agradezco mucho que siga yendo por allí y las conversaciones que mantenemos. Entonces, lo que decía, yo he vendido Sombras de Grey y he vendido el libro de Belén Esteban, pero os aseguro que nadie de los que habéis aquí, ni casi nadie de los que han ido a la librería, han visto el libro en ningún sitio. Pero ¿qué ocurre? He tenido clientes que me lo han preguntado. Claro, y le he dicho: aquí lo tengo. Bueno, pues de alguna forma te respondo a que eso, que es ya una exigencia de los lectores hacia la librería, de encontrar allí un tipo de libro que va en consonancia con lo que nosotros hemos ofertado siempre. Que, por cierto, quiero darte la enhorabuena por la cantidad de ejemplares de Cádiz Oculto que llevas vendido. Yo te lo agradezco mucho, Juan. La verdad que es el libro de los que he escrito que más ejemplares lleva. Estoy hasta las narices de ese doble, que por cierto también es una figura muy literaria, la figura del doble, ¿no? Que al otro le pasen cosas que me tenían que pasar a mí, y a mí cosas que tendrían que pasarle. Bueno, pero lo mejor de todo, un pequeño paréntesis, es en cierta ocasión que me llamaron por teléfono y me dice: mira, soy una periodista de Onda Cádiz, es que quiero preguntarle a usted por la película que usted acaba de estrenar, ¿no? Es que he llamado a su hermano de Madrid y me ha dado su móvil. Y le digo: hombre, usted ha llamado al cineasta y le ha dado mi móvil a mí, que soy el telefonista, para que yo le hable de la película. Bueno, volviendo a la librería, la verdad es que a mí me gustaría que una charla de este tipo la pudieras tú dar, por ejemplo, en un colegio o en un instituto. Porque yo creo que los que estamos aquí, a ninguno de los que estamos aquí nos hace falta que tú nos entusiasmes o nos apasiones con los libros, con la lectura o con tu labor, que es apasionante. Pero la verdad, que pudieran escucharte estos chavales de 13, 14 años sería una cosa magnífica, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a ir enlazando con otro aspecto de la charla, si te parece bien: la lectura. Yo hace ya algunos años que leí que en España, no sé si esto sigue igual, en España se publican una barbaridad de libros, uno de los países de Europa que más libros publica. Del mundo. Del mundo, fijaos, del mundo. Se publica muchísimo, se lee muchísimo menos, se escribe mucho también y se lee muchísimo menos. Tanto es así que incluso mucha gente que está publicando libros, cuando uno rasca un poco se da cuenta pues que sí, podrán haber publicado libros, pero no son lectores, no son buenos lectores, ¿no?
Entonces vamos un poco al tema de la lectura, cómo lo percibe un librero que además es un apasionado de la lectura como tú. ¿Cómo percibe el tema de la lectura? Ya no te hablo de la gente joven, te hablo en general, ¿no? Y no nos vayamos a los extremos, no pensemos en un tramo, no pensemos en esta gente que encima se ufana de no leer absolutamente nada, ¿no? Yo creo que era George Bush, ¿no?, el que decía que el único libro que leía era la Biblia, ¿no? Entonces, claro, bueno, Rajoy, el Marca, ¿no? Entonces, te hablo en general, el tipo de cliente que a ti te entra, quitando un poco a la gente que tú más conoces, ¿es gente joven? ¿Es gente que tú la ves inquieta por la lectura? ¿Cómo lo percibes tú desde la librería? La verdad es que yo tengo aquí un amigo que lo quiero mucho, que es Marcelino. Marcelino lleva ya mucho tiempo diciéndome: Juanito, ¿cuánta gente joven se suma a los lectores habituales? Entonces le tengo que responder que muy pocos. Cuando llega un chico joven con interés lector, la verdad es que a mí me emociona, ¿no? Y converso con él, intento preguntarle qué tipo de libro le gusta, qué lector, qué autores, etcétera, etcétera. La renovación en este caso por parte de la juventud hacia los lectores, que ya tenemos una edad, yo creo que no se está dando. Se está dando en unos porcentajes mínimos. También es cierto que la juventud ha cambiado, los que lean, el hábito lector de la juventud que nuestra, ¿no? Nosotros nos íbamos a los libros, que era el medio que teníamos de acercarnos a la lectura, a los escritores, ¿no? Pero hoy se educan en pantalla, leen en pantalla, se comunican a través de la pantalla. Entonces, quizás yo te devolvería la pregunta. Tú, como profesor universitario, ¿qué ves que leen los jóvenes? Pues yo, ¿qué te voy a decir? Yo subrayaría o suscribiría algo que también leí hace un par de años de otro profesor universitario que decía: los alumnos de la universidad, solamente la prensa que leen es solamente la gratuita que le dan en la calle, el 20 minutos y estas cosas. Van a las conferencias solamente a las obligadas porque suponen créditos y solo leen los libros que tienen que leer para hacer el examen, ¿no? Hombre, no quiero generalizar, sí. Pero desde luego sí que es cierto que el interés que había por la lectura y por la cultura en general cuando yo era un muchacho universitario o estaba en tercero COU no es el que hay ahora, al menos a la percepción que yo también tengo. Pero vamos a hablar de nuevo de ti. Vamos a dar otro pequeño salto porque yo me he propuesto que sea un poco variado, que vayamos viendo... Por cerrar sí. El apartado sí. Un apunte muy rápido. Fijaros en la diferencia que hay entre los lectores de antes y los lectores de ahora, que antes, cuando entraban chicos jóvenes universitarios en la librería, no se le podía quitar ojo de encima. ¿Por qué? Porque te robaban. Hoy entran los chavales y tú le dices: hola, ¿qué hay? Y sigues trabajando sin ningún tipo de problema. Que algunos se llevarán algún libro, no digo que no. Pero es que antes había que tener 40 ojos detrás de cada uno de los que entraban. Creo que en Cortázar sale una escena de ese tipo y algo así como una justificación de: hombre, un buen lector y un escritor tiene que robar al menos un libro en su vida, ¿no? Bueno, a mí me gustaría dar otro salto, como decía en su momento, y hablar de otro aspecto en el que Juan también destaca en esta ciudad, y me refiero a la Feria del Libro. Me refiero a la Feria del Libro porque por dos motivos. Uno de ellos porque evidentemente él es uno de los dirigentes, dirigente en el sentido de guiar sobre todo las instituciones públicas como el Ayuntamiento, la Diputación en esta línea, y también porque yo sigo teniendo la percepción, Juan, después de muchos años, que la Feria del Libro en el Baluarte no termina de cuajar. Y digo que no termina de cuajar porque los que la hemos conocido en otros sitios, como por ejemplo en la Plaza San Antonio, y llevamos tantos años yendo al Baluarte, con todo lo que ofrece de positivo el Baluarte, ese espacio cerrado para los niños, en los últimos años está bastante desangelada por parte, imagino que del Ayuntamiento, y todavía no es conocida para mucha gente. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos hemos montado en un taxi y le hemos dicho al taxi: lléveme usted a la Feria del Libro, y he dicho: ¿eso dónde es? El taxista no sabía que la Feria del Libro estaba en el Baluarte. Tiene de bueno el sitio lo que estoy diciendo, tiene de malo que está un poco al margen de todo. Entonces, a mí me gustaría que tú, que estás muy implicado evidentemente en la Feria del Libro, si la percepción que yo tengo es una percepción única o es una percepción que comparte más gente, por no hablar de cuando sopla el poniente el frío que hace allí. Bien, llevas toda la razón, ¿no? Hay mucha gente que
no saben todavía dónde está la Feria del Libro. Y llevamos haciéndola allí... Muchos años ya. Pues... creo que 20 o 21 años. Una ciudad tan pequeña, además. Y saco el dato por un tema muy claro. Fernando Quiñones fallece en noviembre de hace 20 años. Fernando Quiñones, la última firma de ejemplares que hace en una feria del libro, la hace en nuestra caseta hace 20 años en mayo. O sea que ya ese año se hacía la feria del libro allí. Y son más de 20 porque la feria del libro, como sabéis, se le dedica muchas veces a autores, y yo tenía intención de proponer que una de las ferias se le dedicase a Fernando Quiñones. Se lo digo primero a él, si quería que yo propusiera su dedicatoria. Él me dio el visto bueno. Yo lo propongo en lo que entonces era la Comisión Provincial de la Feria del Libro, porque estábamos integrados Jerez, Algeciras y Cádiz. En la propuesta aparece también el poeta de Algeciras, Cano, José Luis Cano. Votamos y salió vencedora mi propuesta. También jugaba en casa, tengo que decirlo, jugaba en casa. Y a Fernando se le dedica la feria en el Baluarte. Y cuando a Fernando se le dedica la feria, Fernando todavía era un hombre de aspecto sano, aunque ya estaba enfermo. Y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo fui, posiblemente de sus amigos cercanos, uno de los últimos en enterarse. Tanto que me llegaban noticias de fuera de que estaba mal. Él, que iba mucho a la librería, nunca me lo dijo. Y tuve que parar un día a Mariela por la calle y preguntarle, oye, ¿qué hay de esto? Entonces ella me lo confirmó. En definitiva, más de 20 años haciendo la Feria del Libro en el Baluarte. Es cierto que no se conoce todavía por parte de una gran cantidad de personas en Cádiz donde está la Feria del Libro. Problemas, la publicidad. Se hace muy poca publicidad porque hay poco dinero para gastarse en publicidad. Los organismos oficiales, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento sobre todo, no tienen suficientes presupuestos, pero no el de ahora. No estoy hablando del Ayuntamiento de ahora. Es desde hace 20 años. Desde hace 20 años. ¿Por qué nos vamos al Baluarte? Se hacía la Feria del Libro en la Plaza de San Antonio. Yo he estado en la Plaza de la Catedral, he estado en San Antonio, como hemos dicho, y luego ya nos pasamos aquí al Baluarte con Manuel de Falla, porque con Miñón y con Libros Cádiz estuvimos también en la plaza del Ayuntamiento, en la Plaza de San Juan de Dios. Bien. Nos vamos al Baluarte de Candelaria porque resulta que los organismos oficiales nos dicen que no hay dinero para alquilar las casetas para ponerlas en la Plaza de San Antonio. Estando de delegado de Cultura Rafael Garófalo. No le estoy echando las culpas a Rafael Garófalo. Circunstancialmente estaba el hombre de consejero de Cultura. Ese cambio no lo hubiese evitado posiblemente ningún otro consejero. Pero bien, consejero, delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz. Entonces, tenemos una reunión en Jerez. Yo había hablado con un técnico de Cultura del Ayuntamiento y me dijo que yo propongo el Baluarte, que es un sitio muy bueno, es del Ayuntamiento, no nos va a costar un duro, y lo que nos gastamos en alquilar aquellas casetas de feria, que era un dineral, era un pastón, lo gastamos en traer autores y en poner bien el Baluarte, etcétera, etcétera. Hicimos la reunión en Jerez. Yo propongo traernos al Baluarte la feria, les parece bien, y se empieza a hacer en el Baluarte. A mí el Baluarte me gusta. Lo que ocurre es que es un sitio al que no han puesto en valor. Claro, es que... Tiene muchas cosas positivas. Tú puedes entrar allí y llevar a tus hijos y tranquilamente dejarlos que van a la biblioteca.
que pueden hacer actividades allí en medio de la plaza sin ningún problema dentro del baluarte. Mientras que tú estás viendo libros, estás más tranquilo, ¿no? Eso en San Antonio no se puede hacer. Tienes que llevar al niño de la mano. En San Antonio, cuando hacía calor, los compradores se podían salir, resguardarse en los italianos, tomar un helado o una cerveza, pero el vendedor estaba allí. Cuando hacía frío, exactamente igual. Cuando hacía levante, a la intemperie total. En mis casetas, en las casetas, 2 casetas que tenía Manuel de Falla en San Antonio, vendíamos una cantidad que al próximo año que nos cambiamos al baluarte, en la única caseta del baluarte vendimos la misma cantidad que en las 2 casetas de San Antonio. Y dije yo, pues ya está, es el sitio. Porque además ese primer año fue de un aluvión tremendo. Yo recuerdo que teníamos que llevar a nuestras hijas a San Fernando, que entonces eran pequeñas. Iba en mi coche pensando que no iba a haber nadie en la Feria del Libro, y cuando llego a la puerta de la Feria del Libro para que se bajase quien me acompañaba para abrir la caseta, caía un diluvio enorme. Bueno, pues había delante de mí como 5 o 6 taxis de los que se bajaban gente para entrar en la Feria del Libro. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo? Bueno, pues que la gente no ha visto suficiente atractivo en las actividades que se han realizado y han dejado de ir. Han ido muchas menos gente, sin que la calidad de la Feria del Libro con respecto al primero o segundo año hubiese decaído. Si miramos los autores que han pasado por la Feria del Libro, todos los años hemos tenido como 2 o 3 autores importantes en cuanto a venta, en cuanto a conocimiento por parte del público lector en la feria. El año que más gente hubo fue el año que fue Antonio Gala y Boris Izaguirre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero mi apuesta es porque las autoridades pongan el sitio en valor. A partir de ahí trabajar para hacer una buena programación, una publicidad amplia y constante durante todos los días de la feria, y entiendo que tendríamos mejor respuesta. A todo esto ya pongo una coletilla, y es que yo, después de vivir 50 ferias del libro, 30 en Cádiz, de las 30 de Cádiz, 25 como coorganizador y teniendo un papel, pues, bien, de bastante responsabilidad dentro de la feria, y 20 en San Fernando, 30 más 20, 50, por los motivos que algunos conocéis, ya he dejado de ir a la feria. Hemos dicho con mucho dolor que no a la feria, porque primero tengo grandísimos amigos en cultura en el Ayuntamiento y en cultura en la Junta de Andalucía. Tengo grandísimos amigos entre la gente que escribís en Cádiz. Y todos me pedíais estar en la caseta de Manuel de Falla firmando libros. Y mi dolor es no poder seguir ofreciendo esa opción. Sabéis la tragedia que pasó el año pasado en la librería nuestra. Nuestro amigo Manuel, que llevaba con nosotros 26 años, falleció. Falleció el 23 de abril para Messinri. Entonces, ni yo puedo pedirle a mi mujer que haga más esfuerzos de lo que hace, ni yo los puedo hacer tampoco. Y tampoco voy a caer en el error, porque considero que sería un error, montar la feria, llevar a alguien, porque yo no iba a mantenerme al margen. Iba a hacer una exigencia muy alta para mí. Tengo ya 63 años, aunque ayer una nena de 11 o 12 me echó 43. Entonces con 63 años no puedo hacer los esfuerzos que hacía cuando tenía 43, y mucho menos pedirle a mi mujer, que es la que me apoya, que me siga en el esfuerzo. Porque entonces ni va a haber feria, ni va a haber librería, porque no va a haber libreros.
Bueno, Juan, no te hagas ilusiones porque para una nena de 13 o 14 años, 40 y tantos años, ya es un señor muy mayor, ¿eh? Muy mayor. No te hagas ilusiones. Bueno, yo creo que lo de la Feria del Libro quizá lo que falla es la publicidad. Se podía perfectamente implicar a la compañía de autobuses, por ejemplo, para que tuviera publicidad permanente. Hay una parada además justo delante, es decir, podía estar muy bien publicitada. Señor, esta es la parada de la Feria del Libro. Pero también es verdad que en los últimos años yo he visto por parte, no evidentemente de los libreros, sino por parte de las instalaciones que el ayuntamiento, la Junta financian, que hay cierta dejadez. Sí. Entre otras cosas, el bar. No se concibe una feria del libro sin un bar. Eso lo he criticado siempre desde el primer momento. Las primeras ferias fueron de petición de renovación y finalmente ya de reclamación porque no se estaban haciendo. Bueno, para ir ya concluyendo, vamos a dejar, o hemos dejado para el final, aposta el capítulo de las anécdotas, porque claro, Juan tiene un repertorio de anécdotas que ya os podéis imaginar. Por su librería ha pasado gente pues como Pepe Hierro, Celaya, Pérez Reverte, en fin, infinidad de gente, Serrat, que él comentará ahora. Pero yo solo quería que comentaras al principio una anécdota que yo he leído en algún sitio que a mí me parece fantástica. Y es una anécdota que permitió acuñar un término que me gusta mucho. ¿Cómo es el término aquel de él? Libridinoso, ¿no? Cuéntalo porque seguramente mucha gente no lo sabe, ¿no? A partir de ahí se acuñó ese término, ese adjetivo, libridinoso. Y ya cuenta pues todas las que tú quieras y que el público luego pues participe. Libridinoso. La unión de líbido y libro. Estaba yo en puertas de comenzar una feria del libro. La librería, como sabéis, es muy pequeñita. Yo soy un bruto seleccionando libros en cuanto a la cantidad que quiero llevar a la feria del libro, y la librería estaba llena de cajas, empaquetadas, preparándose para el día siguiente, a los 2 días, llevarlas para la feria del libro. Bueno, a esto que entra un señor en la librería, que el hombre, pues, para desplazarse tenía que utilizar 2 muletas, no una, 2 muletas. Entonces el hombre empieza a trastear por allí. Yo tenía las cajas delante de la mesa de novedades, que son mesas muy apetitosas. Dice Nieve Vázquez, dice, a mí me da miedo acercarme a estas mesas. Y el hombre fue cogiendo como pudo libros de por aquí, de por allá, echando una caja para un lado, otra caja para otro, cayéndose de la muleta. Y cuando se acerca a la mesa para pagarme, yo no lo conocía de nada, ¿no? Y yo no sabía cómo disculparme. Digo, mire, disculpe, pero es que estamos preparando la feria del libro y está esto lleno de cajas y la verdad es que es difícil movernos los que no tenemos problemas de movimiento, y usted más todavía. Y me dice, usted no se preocupe en absoluto. Menos mal que es un coche, yo creía que era el paso, el paso, digo ya. Entonces me dice el hombre, dice, bueno, no se preocupe porque usted no sabe el placer que da rozarse con las cajas, que uno sabe que están llenas de libros. Muy curioso. Entonces yo empecé a reírme, le cogí el punto al señor, ya empezamos a tutearnos. Y entonces le conté la anécdota a José Manuel Benítez Ariza. Entonces José Manuel Benítez Ariza, que tiene un blog y que hace apuntes y demás, pues un día publica un libro, que no me acuerdo ahora mismo el título, e incluye en el libro el relato de este señor. Y entonces él acuña el término libridinoso. Entonces la verdad que es una cosa muy simpática. Sí. La historia siguió, porque yo le cuento a este señor lo de esto y me dice, porque le dije, hombre, no te enfades porque es amigo, y dice, ¿cómo que me enfades? Yo lo que quiero es hablar con este hombre ya mismo. Entonces una vez los puse en contacto, hablaron, después se conocieron en la librería. Y este señor sigue visitando la librería con muy buen humor, que por cierto ahora le publican un libro. Dentro de poco me dijo que le publicaban un libro. Bueno, bien, la anécdota para introducción de anécdota, posiblemente sea la única anécdota simpática que os voy a contar. A mí, para que no se me
escape, o que se me escape lo menos posible, he redactado algunas anécdotas que no he tenido más remedio que titularlas de una manera ya para iros poniendo en el lugar. Digo que es anecdotario de emociones. O sea que os pongo ya todo. Bien, este verano entra una señora por la puerta de la librería, coge 2 o 3 libros, se acerca a pagar y me dice, con acento extranjero, que era la segunda vez que visitaba Cádiz, que era americana, y que la primera vez que visitó Cádiz estuvo en nuestra librería el mismo día que las tropas americanas invaden Irak. Bien. ¿Qué le llama la atención a esta señora y qué relaciona ella una cosa con la otra? Porque yo me quedé un poco perplejo de qué me querrá decir. Y me dice, usted tenía en el escaparate un folio fotocopiado con unos versos de Miguel Hernández. Poeta, ¿quiere usted por favor leerlo? ¿Yo? Sí. Será un placer. Es un poema muy cortito, no te voy a dar mucho trabajo, Luis. Para que todo lo que usted me pide, yo encantado. El poema que estaba en el escaparate, en el folio, es el que Luis... Una maravilla de... Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes. Gracias, hermano, gracias. Bueno, pues esta señora lee el poema en el escaparate y entra y me dice que le gusta mucho el poema. Y bueno, yo que tenía la posibilidad de volverlo a sacar por el ordenador y volverlo a poner en el escaparate, me fui al escaparate, lo quité del escaparate y se lo regalé. Regalo que para mí no me costó nada. Y entonces me dijo la señora, dice, yo soy profesora de una universidad americana, me dijo de la universidad, pero sinceramente no recuerdo. Y en mi aula sigue aquella fotocopia colocada. Me volvió a agradecer que se le dejase, que se la diese, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que a mí me emocionó. Y espero volver a verla de nuevo cuando venga por Cádiz, ¿no? Luego, la librería me ha proporcionado conocer a un montón de poetas y de escritores. Imaginaros, yo he cumplido ya 45 años de librero. 45 años de librero el 18 de enero pasado. Entonces, he hecho aquí una pequeña relación citando algunos nombres. Empiezo por citar a Gabriel Celaya, Rafael Alberti, Paco Ayala, Francisco Ayala, Manuel Vázquez Montalbán, Pepe Hierro, como tú comentaste antes, Caballero Bonal, Carlos Edmundo de Ori, José Saramago, después del Nobel, Carmen Martín Gaite, Eduardo Galeano, Ángel González, Joan Margarit. Ahí me paro ya de relacionar porque, digo, en una coletilla, y a muchos de los componentes de últimas generaciones de escritores muy valorados. Porque tengo la suerte de que se fían de mí los organismos de Cádiz y nos dan la responsabilidad de que cuando viene un autor estemos nosotros, nuestra librería, presente con libros. Entonces colaboramos con las presencias literarias de la universidad, que ha traído en los últimos años a lo más granado de la literatura española. Colaboramos con la Fundación Ori, que trae también a gente muy interesante. Le da muchas más oportunidades a gente menos conocida, que es muy importante. Colaboramos también con la Junta de Andalucía, con el Centro Andaluz de las Letras. Tanto es así que, por ejemplo, el año pasado y el anterior, nuestra librería hizo 90 colaboraciones o organizando también culturales, de actividades culturales. Curioso porque el martes llegó una señora a la librería, una señora que era vasca,
iba a la librería porque en Radio Nacional de España, en el programa de Pepa Bueno, había un periodista que se apellidaba Cano, Pepa Fernández. Los sábados y domingos. Pepa Fernández. Había un periodista que se apellidaba Cano, no me supo dar más datos, que había recomendado al que viniese a Cádiz ir a la librería Manuel de Falla. Entonces la mujer dice, ¿y aquí estoy? Entonces yo empecé a contarle, digo, pues mire usted, hacemos actividades culturales, el año pasado hicimos 90, el año anterior otras 90, y yo se lo estaba contando y la señora no hacía nada más que mirar la librería de una parte a otra, como aquí, diciendo, aquí no. Este me está a mí colando el gol más grande del mundo. Y yo que la veía que miraba por un lado y para otro, aunque yo andaba con la cabeza así agachada haciendo mis actividades de cobro y demás, cuando ya termino de decir eso, les digo, es que colaboramos con estas entidades y ellos nos facilitan en sus locales hacerlo. Entonces, a veces nosotros lo organizamos y lo hacemos en esos locales, o bien ellos nos llaman para que colaboremos nosotros llevando los libros de los autores que vienen. Ah, claro, es que yo miraba esto y esto era muy chiquitito. O sea que... Bien, artistas como Sabina, Crae, Aute, Ruibal, Manolo Gerena, Miguel Poveda. A Crae, esto es curioso. Es que bueno, es una selección de las cosas que han pasado allí, entonces por muy pequeñas que sean, pues son unas cuantas y os voy a dar la tabarra aquí un ratito. A Crae, cuando entró en la librería, lo primero que le dije es que no me pidiera trabajo porque él perdía el tiempo leyendo. ¿Por qué viene a colación la cuestión? Porque en un documental que hay sobre Javier Crae, dice él, narrándolo, que cansado de respirar aire contaminado en España, se va a Francia y se pone a trabajar en una librería, creo que era de París, y dice, joder, ¿me echaron por leer? Claro, pues yo le dije a Crae cuando entró, digo, oye, que no te pidas trabajo, que tú pierdes el tiempo leyendo, ¿no? Gerena, cuando entró en la librería, yo tengo una cosa a mi favor, que soy buen fisonomista. A Gerena hacía que no lo veía hacía ya un montón de años, ¿no? Y bueno, lo veía por televisión. Y nada más entrar, saco de mi cajón un CD que era su último disco dedicado a Miguel Hernández. Y le digo, antes de decirme nada, dedícame esto. Claro, el hombre se queda así un poco cogido y me dedica el libro, ¿no? A partir de entonces, pues hemos mantenido cierta relación. Últimamente él tuvo un tiempo viviendo en el puerto de Santa María, después se marchó y ahora no suele venir por aquí. En ese disco, Luisa, el verde, en ese disco Gerena incluye una grabación que quiero que escuchéis. Dale, vos. Alta luz y otro alto, esposa de mi piel, gran claro de mi vida, mis pechos locos crecen hacia mí, tanto que llevo a concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado, temo que te me rompas al madre de los cielos y a recortar tus venas con mi piel de soldado fuera como el pelo. Espejo de mi carne, centro de mis alas, te doy vida en la muerte que verán los ojos. Mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el trono. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero, que quisiera besar con todo el pecho, pero en por tus ojos. Cuando junto a los campos de combate te piensan frente con la fría que placa tus dudas, te acercas hacia mí con una boca inmensa, te aprieta esta luz. Escribe de la lucha, siénteme de la trinchera, aquí con el fusil tu nombre voto y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, defiendo tu hijo. Atea nuestro hijo con el puño cerrado,
envuelto en un clamor de victoria invitada. Llegaremos vuestra divina derrotada con niños migados. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día y a la sombra de su pelo lejano, dormiré en una cámara de almidón y estruendo, cogida por su madre. Piernas implacables al par de su mano derecha, implacables de adelante indomable, de intolerancia en torno a la estrecha, recorren un camino de dedos implacables. Para ellos será la paz que estoy portando, y así, en unos sellados de medio del pueblo, será San Pierre entregará, esperando una mujer y un hombre casados por los dos. Bueno, habéis escuchado a Miguel Hernández. La única grabación que dejó Miguel Hernández, posibilitada por Alejo Carpenter en París en el año 37. Bueno, eso es una auténtica joya, porque es que no la vamos a escuchar en ningún otro sitio. No sé si en YouTube eso estará colgado, supongo que sí. Pero entiendo que igual algunos de vosotros lo habíais escuchado y otros, muchos, es la primera vez que lo escucháis. Bien, he tenido el privilegio de estar un par de veces con Joan Manuel Serrat, otro que lleva a Miguel cosido a la piel y nos lo entrega a borbotones. Propiciado el encuentro a través de mi querido Luis García Gil, su excelente biógrafo. Hasta que Luis no publica su libro Serrat canción a canción y luego Serrat Cantares y Huellas, desde el texto que en 1972 publicó Manuel Vázquez Montalbán, todos los libros sobre el cantautor y poeta catalán eran básicamente una selección de sus canciones acompañada de una serie de fotografías y textos con tintes hagiográficos. Hoy, después de casi 50 años de estar acompañándome su música y sus textos, a diario sigo jugando en su playa mediterránea y frecuentando su mundo de emociones. Bien. Hoy, cuando enciendo el ordenador, me encuentro con un correo de mi amigo Marcelino Porquicho, que intenta el hombre tenerme al día de todas las cosas que van pasando, porque sabe que yo no puedo meterme en internet para brujulear por ahí las noticias, y me encuentro que me dice que ha fallecido Borges. Y me acuerdo de Borges, que estuvo, Forges estuvo en la librería y le pedí que me dedicase una página, algún texto suyo, y entonces tuvo, pues, se entregó tanto que me hizo un dibujo, un señor volando, las alas son un libro, y dice: leo, luego existo. Entiendo que Forges va a seguir existiendo durante mucho tiempo. Y al pie pone: para la librería Manuel de Falla, con cariño. Y pone aquí una llamada, un 1, y dice: ¿es posible tener cariño a una librería? No. ¿A todas? Sí. Entonces, la verdad es que me emocionó la noticia de Marcelino y quería enseñaros el dibujo de Forges. Tuve la suerte de tener un encuentro con Rafael Alberti en su casa. Me lo presentó María Asunción Mateo. Ya bastante mayor, descansaba sentado en su sillón trono de trenzado mimbre, melena blanca y cuidada, como recién peinada. Me recibió con una sonrisa y una mano extendida que, al ser estrechada por la mía, percibí como si me ocuparan todas aquellas manos de poetas y escritores que habían tocado también la del poeta marinero. Aún siento, entre otras,
el tacto rugoso de una mano de pastor oriolano que, como escribió el poeta Manuel Alcántara, murió de España y de cárcel. Miguel, su obra, su vida y su destino siempre. Le quise transmitir mi emoción a Alberti y admiración diciéndole que sentía estar delante de uno de los más importantes poetas del siglo XX. Me respondió con un gesto como de quitar valor a su persona, a lo que respondí: claro, no le da relevancia a lo escuchado, ya que lo ha tenido que oír muchas veces. Y con voz pausada y buen tono me dijo algo que me emocionó. Sí, pero no todas las voces transmiten lo mismo. Hablaba recitando. Entendí, y eso me emocionó, pues, que cuando escuchó lo que yo le decía, que también había escuchado en otros mucha gente, pues había como un mensaje que iba mucho más allá de una alabanza sola, ¿no? Más adelante fuimos invitados, mi mujer, Mari, mis hijas Marisa y Rocío y yo, a merendar una tarde en su casa del puerto. María Asunción tuvo la deferencia de mostrarnos una caja llena de objetos de Rafael, aún no catalogados, que había recibido hacía muy pocos días desde Italia. La visita con Alberti, la verdad es que bueno, fue muy grata y nos atendieron fantásticamente bien. Fantásticamente bien. Lo único que nos tenía un poco inquieto eran 3 perros que tenía por ahí, que a Mari los perros le asustan mucho. Pero bueno, por lo demás, tuvo luego la deferencia de dejarnos dedicado. Uno de los perros, por cierto, uno de los perros mordió el libro de firmas de la librería. Claro, desde allí no se nota, pero ahí tú verás que hay un trozo de piel pegado sobre el libro este, que es el libro de firmas de la librería. Nos lo hizo los encuadernadores de Cádiz, Galván, encuadernadores de fama mundial. Sí, sí, este libro hace 27 años me costó 75.000 pelas. La mitad pues, de lo que yo ganaba entonces en un... Ahora con el mordisco del perro de Alberti vale mucho más. Y Juan, sí, yo creo que deberíamos pasar a que te pregunten ellos, si te parece, ¿no? Sí, sí. Bueno, te termina tú, no porque sé, imagino que tendrán interés. Es cierto, me había olvidado totalmente de la indicación de Antonio, de vuestras preguntas. Que si queréis participar, por favor, sí. aprovechad para preguntarle. Bueno, yo la primera vez que me encuentro con Juan fue cuando estaba en el libro Cádiz, el de Pedro. No sé qué libro le compré, porque yo nada más que leo ensayo. Soy profesor de historia jubilado, no entiendo otra cosa. Y recuerdo que me pareció una persona muy especial. Sintonizamos enseguida. Y además tuvo la deferencia de regalarme un pequeño libro sobre Andalucía, que no era el hecho material del libro, sino la actitud. A partir de ahí surgió entre nosotros una comunicación que continúa hasta hoy. Tú has dicho antes el perfil de lector de la librería Manuel de Falla. Yo me voy a atrever a decir un adjetivo que a veces para algunos tiene connotaciones reaccionarias. Y la librería es la excelencia. ¿Y por qué? Porque va un determinado tipo de público que no es los clásicos Mercedes perfil Corte Inglés. Yo, Juan, que hablamos muchísimo prácticamente todos los días, siempre le he dicho que para mí la librería Manuel de Falla es un ágora griego. Allí hemos hablado con otros amigos de todo. Porque él no es el convencional expendedor de libros como el que expende tabaco. Él es un profesional. Y más en mi caso que yo leo es, con perdón, cosas rarísimas. Me acuerdo que estaba yo muy interesado en un libro de don Manuel Azaña, que tengo todo, y tú me lo traíste de Barcelona, Juan. Me lo traíste de Barcelona. Y últimamente estoy releyendo a don Manuel Chávez Nogales, que no se conoce todavía en esta Andalucía, sevillana, Andalucía. Y a retazo he leído todo de él. Y entonces yo le dije a Juan, a ver si sus artículos periodísticos me lo podría en los 3 tomos que hay. Y él me lo ha conseguido en una librería de Logroño, me parece, ¿verdad, Juan? No me acuerdo. Logroño.
Y bueno, yo más que leo ensayos, y también me gusta leer mucho, que es una librería especial. ¿Quién me dice que puede tener teología de la liberación? Teología progresista. Pues la teología progresista también Juan la trae. Y luego, pues, hablo mucho con Juan, es una confidencia. Como persona es un ser excepcional. Y cuando tú has dicho antes lo de que vaya a institutos, sería conveniente, pero claro, él realmente no tiene tiempo. Y cuando hemos hablado de la Feria del Libro allí, que para mí también es ideal, pero creo que había que poner los siguientes datos sobre esta ciudad. Todavía en esta ciudad hay analfabetismo real. Hace poco yo suelo escribir cartitas diarias, y entonces más del 13% de los habitantes de esta ciudad son analfabetos reales. No hablamos ya de los funcionales. Y más del 54% de los habitantes de esta ciudad apenas han ido al colegio. Entonces, eso es un dato que incluso Juan pueda seguir subsistiendo. Entonces, como tú muy bien dices, pues aquí en cierto modo, con perdón, pues está con la excelencia. Porque eso es así. Es así. Así que Juan... Yo te lo pedía, Juan, no puedo ser objetivo. En este caso es muy amigo, juego en casa, entonces tengo la partida ganada. ¿Qué quiere que os diga? Hay una cuestión que quiero señalar. Para mí lo más importante que me ha ofrecido la librería no ha sido conocer a la gente que os he dicho, con toda la relevancia que eso pueda tener. Ha sido conoceros a muchos de vosotros. Y no lo digo de boca para afuera. Sabéis, los que me conocéis bien, que es así. El cariño que yo siento de muchísima gente que va a la librería traspasa lo que puede ser una relación normal de una transacción comercial, de una compra y venta entre un cliente y un expendedor. Yo tengo puesto allí en la librería un cartelito que dice: cuando el librero conoce y ama a su oficio, establece con el lector una relación muy cordial que es la prolongación natural de la cultura. Bien, ¿mi oficio lo conozco? Pues bueno, puedo decir que lo conozco, por lo menos para las exigencias que me habéis planteado hasta ahora las he ido resolviendo. Lo amo muchas veces, y otros días me acuerdo de los ancestros de Gutenberg, la verdad. Pero lo que yo recibo todos los días, lo que yo he recibido en todo este tiempo, de amistad, cariño, apoyo, eso es impagable. Y es lo que más valoro de todo lo conseguido, al margen de que me ha permitido el libro, pues formar mi familia, tener mis hijas y darles todo lo necesario. Tampoco es que seamos muy exigentes, una familia modesta, no hay grandes exigencias, pero aquello que hemos necesitado lo hemos tenido gracias al apoyo que he recibido de mucha gente como vosotros. Venga, Rafael, como lector, como persona culta, progresista, ¿cómo valoras la noticia que hemos recibido hace un par de días de que una jueza prohíba que se venda un libro en España? Independientemente de que haya provocado que las ventas se hayan multiplicado. Claro, pero eso te iba a comentar. Pero que una jueza pida que se retire un libro de las librerías. Lo que ha conseguido es eso, un efecto multiplicador en cuanto a la venta. De hecho, cuando yo me entero porque me llama un amigo: oye Juan, consígueme este libro que una jueza lo ha prohibido. A ver, me meto en internet, lo busco, efectivamente lo había prohibido, busco el distribuidor que me lo tiene que mandar y ya le he pedido ejemplares. Y ya no lo tengo allí todavía porque todavía el libro se pone a la venta en estos días próximos. Es un libro que se publicó ya anteriormente en el año 15 y que ahora sale en el año 18, el mes que viene creo, en los primeros días, en una edición renovada. Entonces esta mujer lo único que hace es eso,
efecto multiplicador al respecto. Yo creo que el autor tiene que estar y la editorial muy agradecidos, porque el libro, además, cuando vayan a buscarlo para quitarlo de la circulación, el libro no va a estar en ningún sitio, porque yo lo voy a tener, pero no le voy a decir al policía que va a venir a buscármelo y ustedes sí, ténganlo, como no hacíamos cuando estaba en Miñón y venían a requisar los libros de Neruda, por ejemplo. Es que esa es la perfección, Sí, que sí, hemos sí, retrocedido Sí. tantos años. Efectivamente, claro, pero es algo que lo que antes decía Marcelino del nivel cultural de esta ciudad, yo lo extendería a España. A los políticos. Bueno, a los políticos también lo pondría así. Entonces, no me extraña en absoluto que eso ocurra, ¿no? Así que yo dejaría que lo que se quiera editar se edite, que lo compre quien sea, que cada uno juzgue el texto que lee, y si tiene que criticar, ahí están las cartas al director, internet y los caminos que ellos quieran para hacerlo. Hay una involución muy clara en este país de un tiempo para acá. Y tú has mencionado el libro, bueno, y lo de Arco es que somos el hazmerreír del mundo entero, ¿no? Primero se retira, ahora, bueno, no, lo hemos pensado, no hemos hecho bien, el gobierno le dice, hombre, pero ¿cómo se le ha ocurrido retirarlo? Si aquí amamos toda la libertad de expresión, la galerista que no sabe qué hacer, si lo pone o no lo pone, y el señor ha vendido la fotografía, pues me parece que por un bastón, ¿no? Con lo cual, esto es como lo de Puigdemont, somos el hazmerreír, creo yo, de un tiempo para acá. Os voy, cambiando para que no se haga muy largo ni muy pesado, a contar una anécdota que es imposible dejar de contar. Aunque estemos aquí hasta mañana, por la mañana, y me tenga que abrir la librería. Estando en la librería, yo había puesto en el escaparate, en la parte de la izquierda superior, o sea, la parte menos visible de la librería, la fotocopia de la sobrecubierta de un libro sobre Elías Aguja. Elías Aguja, que es un señor que no es muy conocido, era gaditano, nació en Cádiz en el año 1876, hijo de una familia de criadores de vino, importadores, exportadores, mejor dicho, de vinos a América, a medio mundo, gente de mucho dinero. Deciden, cuando el chico tiene 17 años, mandarlo a América a estudiar, con un enlace que tienen ellos allí que les sirve de comercial para vender el vino en Nueva York. Bien, este señor allí lo acoge en su casa, este chico termina sus estudios y empieza a relacionarse con gente de América de la mano de este comercial de vinos que tenía el padre aquí en España, que tenía allí en América. Empieza a relacionarse con la gente más importante de América, más importante en el sentido económico, que la importancia real la tienen los que tienen las perras, no los que tienen otros poderes. Bien. Hace una fortuna inmensa, gana muchísimo dinero y en el año 1922 se viene a Cádiz, viene a dar un viaje a Cádiz y ve la pobreza, la carestía que el pueblo llano y sencillo tenía a todos los niveles, desde el alimenticio hasta el sanitario, hasta en todos los sentidos. Y entonces el hombre decide quedarse en Cádiz. Se queda en Cádiz, hace una fundación, monta una fundación, Fundación Elías Aguja, de beneficencia. Esa fundación, a través de sus aportaciones, le da de comer en comedores sociales a una gran cantidad de niños de familias necesitadas, da becas a niños que, pudiendo estudiar por sus posibilidades intelectuales, no podían hacerlo, da becas, reparte juguetes a las familias pobres en las plazas cuando llegan los reyes, y llega la guerra civil. Él es partidario del ejército que se ha levantado en armas contra la República, y en el año 37 le dicen: oye, Elías, van a por ti,
van a partir los propios de los propios franquistas, porque resulta que él tenía un secretario que era masón y al hombre lo relacionan con la masonería a través de su secretario. Entonces le dan el chivatazo. Se habla que el general Varela tuvo mucho que ver en la cuestión de que le hicieran llegar a él lo que le venía, y el hombre se escapa a través de Gibraltar a América. En América funda otra asociación benéfica, pero sigue haciendo llegar fondos a la asociación de aquí de Cádiz. Curiosamente, esa asociación sigue teniendo efecto hasta el 31 de diciembre del año 1979. Fijaros. Bueno, pues yo, por ayudarle al autor, le hago una fotocopia a la sobrecubierta y pongo la sobrecubierta en el escaparate. Pasan 2 o 3 meses y digo, bueno, pues ya es suficiente la publicidad que se le ha hecho, la quito y pongo otra cosa. La verdad es que no puse otra cosa porque el lugar es muy poco accesible. El escaparate mío es muy estrecho, solo quepo yo y de lado, ¿no? Y es muy molesto poner allí nada, entonces no puse nada. Bueno, estaba un día en la librería trabajando, estaban allí conmigo, que son testigos de lo que estoy diciendo, Emilio Martín, el profesor de media de la Universidad de Cádiz, muy amigo mío, y entra una señora con un tacatac, la pobre que no podía casi ni andar, con aspecto pedigüeño, con aspecto de persona necesitada. Y entonces me dice, oiga, ¿usted ha quitado el cartel que tenía en el escaparate de don Elías Aguja? Y le digo, sí. Primero me sorprendió que esa señora se hubiese dado cuenta de que allí había una fotocopia de una portada de un libro que además era en blanco y negro y que no era nada de buena, o sea que se veía mal. Y le digo, pues señora, ya llevaba 3 meses puesta, entonces he cogido y la he quitado. Me dice, hombre, yo es que, mire usted, yo pasaba por aquí casi todos los días, me paraba delante de la fotografía de don Elías Aguja y le rezaba. Me quedé frío, me quedé tocado. Hay que tocado. Porque eso hay que empezar. Entonces le digo, pues mire usted señora, no se apure, que yo mañana hago otra fotocopia de la portada del libro, la sobrecubierta del libro, y la vuelvo a poner en su sitio para que usted pase por aquí, rece. Yo que ya hace mucho tiempo que dejé de rezar. Pero bueno. Y entonces me explica la señora, es que resulta que mis hijos comieron en los comedores sociales de don Elías Aguja. Ay, ya se me cayó el alma. Claro, esa es la clave. Y entonces digo, señora, usted no se apure, que yo le voy a poner a don Elías Aguja mañana en el escaparate otra vez. Entonces al día siguiente, ya superaba el impacto, hice una fotocopia a la sobrecubierta del libro, la volví a poner allí y además le dije, mire usted, y no la voy a quitar. Y allí está. Quienes queráis verla, podéis pasar y veréis. A la señora la verdad es que ya hace algún tiempo que no la escucho, porque ella con el tacatá yo la escuchaba acercarse. Ya hace algún tiempo que no la escucho y posiblemente pues la mujer impedida pues no salga a la calle o incluso haya podido la mujer fallecer, ¿no? Pero os digo esto para que veáis las cosas que ocurren en la librería, ¿no? Yo que sé, cosas que van mucho más allá de lo que uno podría pensar, y a lo mejor si no se cuenta así con la emoción que yo lo estoy contando, puede parecer que me estoy inventando la historia.